Libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Hoy veremos por qué llegan a nuestra vida las enfermedades, o por qué podrían llegar a nuestra vida las enfermedades. De Dios. ¿Cuál es la razón por la cual llegan o podrían llegar a nuestra vida las enfermedades? Job 1, vamos a leer desde el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Pueden tomar su lugar? De Dios. La palabra del Señor nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice la Escritura, nos dice, no lo dice un hombre, sino es el testimonio de Dios que escudriña la mente y el corazón y entiende en todos los pensamientos. Él dio testimonio de Job y dijo que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el Señor también le dijo a Satanás que si no había considerado a su siervo Job, que no había otro como él en la tierra, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el enemigo, Satanás, acusa a Job y le dice al Señor: ¿acaso Job sirve al Señor de balde? ¿No lo ha cercado o lo ha rodeado de bendición? ¿Le has dado grande bendición? ¿Acaso Job sirve al Señor de balde? Y el Señor le dice: pues quita todo lo que él tiene, pero no toques su vida. Entonces Satanás quitó todo lo que Job tenía. Job, un hombre que se preocupaba, que amaba a sus hijos y se preocupaba por sus hijos, que cada día, dice, ofrecía holocaustos al Señor conforme al número de ellos, pensando, creyendo que quizás alguno de sus hijos había pecado contra el Señor, y por esa razón dice la Escritura que ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Tenía cuidado de sus hijos, era un hombre que amaba a sus hijos, y vemos como cuando Satanás le quita todo a Job. Primero, quita sus bienes. Segundo, quita sus siervos. Tercero, quita a sus hijos. Entonces, cuando Job perdió sus bienes, cuando Job perdió sus siervos, cuando Job perdió sus hijos, dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con esta calamidad que le vino a Job en su vida, dice que pues él bendijo al Señor. Dijo: pues Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Él creyó que Dios tenía un propósito en su vida, en estas cosas, en esta calamidad que le acababa de acontecer. Seguimos leyendo capítulo 2 desde el versículo 7. Dice, desde el 6, y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás le quitó todo lo que Job tenía: sus bienes, sus riquezas, sus siervos, sus hijos. Y a pesar de eso, Job retuvo su integridad. Gloria a Dios. El Señor le vuelve a decir a Satanás que si no había considerado a su siervo Job, que no había otro como él en la tierra, que era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y que a pesar de que le había arruinado sin causa, él retenía su integridad o su rectitud. Entonces Satanás le vuelve a acusar, le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces Satanás le quita lo último que le quedaba a Job, era su salud. Le manda una enfermedad, lo hiere con esta sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esa enfermedad llegó a Job con un propósito, con una razón, como él dijo que no atribuía a Dios despropósito alguno. Entonces esa enfermedad llegó a Job con un propósito. Ese propósito era probar su integridad, probar si realmente, a pesar de todas las cosas, Job seguía siendo recto, apartado del mal, temeroso de Dios, si a pesar de eso él retenía su integridad. Entonces la enfermedad que llegó a la vida de Job llegó con un propósito: para probarlo, para probar su integridad. Y vemos que Job pues lo había perdido todo, primero sus bienes, sus riquezas, sus siervos, sus hijos, ahora su salud. Y luego leemos en el versículo 9 que dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Le pregunta: ya perdiste tus riquezas, ya perdiste tus siervos, ya perdimos nuestros hijos, ya lo perdimos todo, ya perdiste tu salud, ¿aún retienes tu integridad? Mírate nada más, con esa sarna maligna que tienes desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La mujer por eso le pregunta: a pesar de todo lo que te ha sucedido, ¿aún retienes tu integridad? Era su esposa, era su apoyo para Job, era su ayuda idónea para Job, pero Job también perdió ese apoyo, perdió esa ayuda idónea, porque su mujer le dijo que si a pesar de que todo lo que le había acontecido, aún retenía su integridad. Y le dice: maldice a Dios y muérete. Y él le dijo:
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La mujer pues estaba renegando contra Dios por las cosas que le habían acontecido, y por eso Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Esta enfermedad a Job le llegó a su vida con un propósito. Ese propósito era probar su integridad, una prueba en la vida de Job. Sí, amén. Así como Abraham fue probado, que Dios le pidió que le sacrificara a su único hijo Isaac, y Abraham dice que no rehusó, que él creyó que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Sí, amén. Y él no rehusó y fue a sacrificar a su hijo Isaac. Antes de hacerlo, el Señor reconoció que pues realmente Abraham tenía temor de Dios. Fue una prueba para Abraham, y de esa misma forma Dios probó a Job, probó su integridad. Por eso le vinieron esas calamidades. Gloria a Dios. No solamente perdió, como leíamos, como decíamos, no solamente perdió sus bienes, su riqueza, sus siervos, sus hijos, el apoyo de su esposa, también el apoyo de sus amigos. Sus 3 amigos que supuestamente venían a compadecerse de él, que venían a condolerse de él, que venían a consolarle, lo acusaron de que por su malicia o por su pecado le había venido toda esa calamidad. Sus amigos, que supuestamente amigos, disque amigos, que venían a condolerse de él, lo acusaron, le dijeron, por tu maldad, por tu malicia, te han acontecido todas estas cosas. Vamos a ver en el capítulo 22, 1. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos sus caminos? ¿Acaso te castigo viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella, el distinguido y a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino o tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Le dice, por cierto, tu maldad es grande y tus maldades no tienen fin. Supuestamente sus amigos vinieron a consolarle a Job, pero vemos que en vez de consolarlo, lo acusaron, le dijeron que por su maldad, que porque su malicia era grande y sus maldades no tenían fin. Y vemos lo que dice Job recordando su vida. En el capítulo 29, Amén. vamos a leer 29:7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras,
ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como mano y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Esa era la vida de Job. Ese era el testimonio que Job daba de su vida. Gloria a Dios. Cómo vivía en justicia. Como dice que él libraba, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Por eso el Señor daba testimonio de Job en el capítulo 1. El Señor dice de Job que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que tenía cuidado de sus hijos, que aún ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Él decía, quizás alguno de mis hijos habrá pecado y habrá blasfemado al Señor. Por eso el Señor daba testimonio. Por eso el Señor le decía a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y vamos a ir a capítulo 42, de aquí mismo de Job. Gloria a Dios. Versículo 1. Respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mi correctitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilbat suita y Sofar naamatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vemos que las calamidades que llegaron a la vida de Job fueron con un propósito. El propósito era probar la integridad de Job. Cuando todo esto acabó, dice que el Señor quitó la aflicción de Job. El Señor lo sanó. El Señor multiplicó. Dice ahí que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. La bendición al final fue mayor que la que tenía al principio. Santo. El Señor probó a Job. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Vamos a ir a Job capítulo 33. Gloria a Dios, aleluya. (33, 14). Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anunciase al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y aquí todas esas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dice el versículo 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Gloria a Dios. Dios habla en una o en dos maneras al hombre, pero el hombre no entiende. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el hombre anda en desobediencia, en rebelión contra el Señor. Cuando el hombre pues endurece su corazón y no quiere obedecer la palabra del Señor, no quiere poner por obra sus mandamientos, entonces el Señor le habla en una o en dos maneras, pero el hombre no entiende. Dice que le habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Le señala su consejo, le dice pues que se aparte. Dice ahí el 17, para quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Que se aparte de la soberbia, que pues obedezca o escuche la voz de Dios y haga su voluntad. Ese es su consejo. Pero dice que el hombre no entiende. Entonces, dice el 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Puede llegar la enfermedad a nuestra vida cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, cuando nosotros pues no queremos recibir el consejo de Dios, cuando nosotros no queremos apartar la soberbia. Entonces, cuando el Señor nos habla, nos revela su consejo, Sí, amén. nos revela su voluntad, nosotros endurecemos nuestro corazón y no queremos oír, no queremos poner por obra su palabra. Es ahí donde llega la enfermedad de nuestra vida. Llega con un propósito, para quebrantarnos, para que ese corazón endurecido se vuelva un corazón sensible, un corazón dócil a la palabra del Señor. Entonces,
la enfermedad llega con el propósito para quebrantarnos, para quebrantar nuestro corazón. No es igual como cuando llegó la enfermedad a la vida de Job. La vida de Job no llegó para quebrantarlo, no llegó porque Job estuviera en soberbia, llegó para probarlo. Pero aquí, a diferencia, nos habla de alguien que pues está endurecido, de alguien que no entiende. El hombre no entiende, así nos dice su palabra. Cuando el hombre no entiende, entonces pues el Señor, para que entienda, tiene que quebrantarlo, quebrantar su corazón a través de una enfermedad. Dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que esa enfermedad no fue una casualidad, que le diga que esa enfermedad vino con un propósito, por su rebelión, por su soberbia, por su desobediencia, por su corazón endurecido. Por eso le llegó esa enfermedad. Y si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que es necesario que se arrepienta, que se convierta y que oiga la voz de Dios, que haga la voluntad de Dios. Dice 24, que le diga que Dios tuvo de misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Gloria a Dios. Entonces, en este caso, en este capítulo, vemos que la enfermedad llega como un castigo a alguien que no quiere oír el consejo de Dios. Y llega como un castigo, pero para quebrantar su corazón, para que haya un cambio, para que se convierta, para que se arrepienta, para que tenga un corazón sensible, dócil a la palabra de Dios. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 11. Once 30. Dice tu palabra: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice su palabra: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si escucháramos su consejo, si entendiéramos su consejo, si escucháramos su voz y pusiéramos por obra su palabra, no seríamos juzgados. El Señor no tendría la necesidad de castigarnos, no tendría la necesidad de que llegara o de mandar una enfermedad a nuestras vidas o cualquier otro castigo. Dice: no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿por qué? Por la dureza de nuestro corazón, somos castigados. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea quebrantado. Amén. Para que nuestro corazón sea quebrantado por el Señor, con el propósito de que no seamos condenados por el mundo. Amén.
Porque si el Señor no nos castiga, no volveríamos en sí, no nos arrepentiríamos, seguiríamos con nuestro corazón endurecido, seguiríamos con la soberbia. Entonces, si el Señor no nos castiga, seríamos condenados con el mundo. Entonces, el propósito del Señor al mandar esa enfermedad es para no ser condenados con el mundo, para ser quebrantados, para que entendamos su palabra, para que escuchemos su voz, para que pongamos por obra su palabra y no ser condenados con el mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 27. Dice, Daniel le dice a Nabucodonosor: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Gloria a Dios. Daniel se lo dijo, se lo advirtió, lo aconsejó. En el versículo 27, Daniel le dice al rey Nabucodonosor: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Pasó un año y lo que Daniel le había dicho que sucedería aún no había sucedido. Tal vez, y sí mismo dijo Nabucodonosor, pues ya pasó un año y aquí estoy. Entonces, en vez de humillarse, se llenó más de soberbia y habló el rey, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No se humilló, no escuchó el consejo de Daniel. Daniel se lo había advertido, se lo había dicho, se lo dijo, pero Nabucodonosor, en vez de humillarse, en vez de reconocer a Dios, que Él es el que reina, que Él es el que quita y pone reyes, dijo: ¿no es esta Babilonia la que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Él creía, al pasar un año, creía que pues ya no le iba a pasar nada, que no se iba a cumplir lo que había dicho Daniel. Pero aún estaba la palabra en su boca cuando el Señor cumplió, cuando el reino fue quitado de Nabucodonosor. Santo es el Señor. Y podemos decir que le llegó esta enfermedad a Nabucodonosor, una enfermedad quizás mental, porque perdió la razón,
Dice que de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dice el versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. La enfermedad que le llegó a Nabucodonosor le llegó porque él estaba en soberbia, él estaba enaltecido, no reconocía que todo lo que él tenía era por la voluntad de Dios. Él afirmaba y proclamaba que con la fuerza de su poder había edificado Babilonia. Y no quiso reconocer que el Señor era el que ponía y quitaba reyes, que todo lo que él tenía era por la voluntad de Dios. Hasta que Dios lo humilló, lo arrojó con las bestias del campo, con los bueyes, lo apacentaban. Pasaron 7 años en esa condición hasta que reconoció, dice el 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano y le diga ¿qué haces? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Al final, como fue quebrantado, reconoció al Señor, al Altísimo, que todo es por medio de Él y para Él. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Amén. Dice el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla de las revelaciones que el Señor le dio. Un hombre, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Las revelaciones, las visiones que el Señor le dio al apóstol Pablo. Y ahí vemos que también la enfermedad llegó a su vida y llegó con un propósito. Él mismo lo dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, para que no se llenara de soberbia, de orgullo, de vanagloria. El Señor puso un aguijón en su carne. Dice que respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos entonces que la enfermedad que Pablo tenía, el apóstol Pablo tenía, era con un propósito: para que no se llenara de orgullo, de soberbia, de vanagloria, para que permaneciera humillado al Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 13. Amén. Gloria al Señor Jesús. El 13, versículo 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Un día, quizás no todos, pero un día quizás llega a nuestra vida una enfermedad, y llega esa enfermedad con la cual hemos de morir, con el propósito de que con esa enfermedad hemos de morir. Enfermedades que son de muerte. Vamos a ir a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 6. Dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Vemos que Eliseo murió de esa enfermedad, una enfermedad para muerte. Y enfermedades que llegan al hombre que son para muerte. Sí, amén. No son un castigo, no son una prueba, son para muerte. ¿Por qué? Porque como hombres moriremos, y como cualquiera de los príncipes, dice, caeremos. Vamos a ir a primera carta a Timoteo, cinco 23. Le dice Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo, 5:23: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta enfermedad que tenía Timoteo, pues no era una prueba para él, no era un castigo, simplemente pues una enfermedad que pues como carne o como hombres pues nos enfermamos. Y por eso Pablo le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
el apóstol Pablo, aquel que dice la Escritura que aquellos que tomaban su pañuelo, que tan solo con tomarlo eran sanados, y vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice Hechos 19, Gloria a Dios. versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Vemos la autoridad que Dios le había dado a Pablo como apóstol, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero vemos cómo Pablo, apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo, le dice, pues ya no bebas agua, ve un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. La pregunta es, si Pablo tenía esa autoridad, ese poder, ese don, de que Dios hacía milagros extraordinarios a través de él, que tan solo con su paño o delantales de su cuerpo las enfermedades iban, ¿por qué no sanó simplemente a Timoteo, que no impuso sus manos sobre Timoteo y lo sanó de sus continuas enfermedades? Porque pues ese no era el propósito de Dios, y pues simplemente como carne o como manos nos enfermamos. Y es ahí, si le pedimos a Dios que Él nos sane, Él nos sanará conforme a su voluntad. Si Él le place, Él lo hará. Si es su voluntad, Él lo hará. Pero la enfermedad que tenía Timoteo pues no era un castigo, quizás no era una prueba, simplemente como personas, como hombres, como carne, nos enfermamos. Y muchas de las veces solamente es consecuencia de nuestra mala alimentación. Repito, no como un castigo, no como una prueba, quizás no una enfermedad de muerte, pero sí, no somos carne y nos enfermamos. Quizás en esa enfermedad le clamemos al Señor, y solamente Dios, si a Él le place, Él nos sanará. Y si no, pues como a Timoteo, vemos que él sufría su enfermedad. Y a pesar de que tenía al apóstol Pablo a su lado, conocía al apóstol Pablo, a pesar de esos milagros extraordinarios que Pablo hacía, Timoteo seguía enfermo. Por falta de fe, en ninguna manera, sino por el propósito, por la voluntad de Dios. Porque si a Él le place, Él puede sanarnos. Si es su voluntad, Él puede sanarnos. Si no es así, pues sufriremos nuestras enfermedades.